Plazas Muadi es nuestro hashtag de la noche y es que le vamos a presentar esta nota donde se da a conocer la investigación realizada por el Ministerio Público y también la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que permite abrir un proceso de antejuicio en contra del expresidente del Congreso, Pedro Muadi. Se le acusa de tener plazas, 15 plazas de seguridad, a las cuales pues, les quitaba poco más o menos el 80% de la remuneración a estas plazas. Plazas Muadi, nuestro hashtag de la noche. El Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad a través del antejuicio al diputado y expresidente del Congreso en el año 2013, Pedro Muadi, por los delitos de peculado y asociación ilícita que habría cometido al desviar fondos del Congreso a sus cuentas bancarias. Esto lo habría hecho al utilizar el Congreso para contratar a 15 guardias de seguridad que no llegaban a trabajar al Parlamento, si no trabajaban para él. Sus sueldos oficialmente eran de 8.000 quetzales, pero en realidad les daban 2.000 y el resto se los quedaba Muadi. El objeto del contrato 022 fue para prestar servicios de seguridad al Congreso de la República. Nunca llegaron al Congreso, siempre siguieron al servicio del señor Pedro Muadi. Posteriormente, la señora Bolaños Morales cada mes firmaba documentos bancarios para trasladar los fondos a una cuenta diferente. Pagaba 2.000 quetzales a cada uno de los agentes de seguridad. Esta cuenta, a donde eran trasladados los fondos, es a una empresa, productos, servicios y equipos, sociedad anónima, cuyo gerente general ha sido el señor Pedro Muadi. Lo saqueado a las arcas del Estado es de 630.000 quetzales. Dos de las cuentas bancarias, como ven, depositados en unos 56.918 y se retiraron 51.550, sin que su titular verdadero hubiera firmado un solo cheque. Es decir, no hizo ninguno de los, ni un quetzal de los 51.550 fue cobrado por él, sino que recibían, como digo, los 2.000 quetzales que les entregaba en efectivo la secretaria Bolaños. Pedro Muadi es señalado de los delitos de asociación ilícita y de peculado por sustracción. Porque ya tenemos varios mensajes con esa etiqueta. Nos dice Gerardo, vieja práctica en el Congreso, ofrecida a Vox Populi, estás duro, avísame y te consigo una plaza fantasma en el Congreso. Alan, siempre hay alguna excusa para mantener la opacidad, que no hay ley y si hay, que no hay reglamento y así 1001 excusas, es lo que nos dice José Miguel. Su concepto de alianzas público-privadas, plazas Muadi, es lo que dice José Miguel. Lucía también tuitea con nosotros y sí, insta a denunciar y es lo que se debe de hacer para terminar con la lacra de la corrupción, caiga quien caiga. También nos plantea Leo, no digo que no hay que ponerle atención a los plazas Muadi, pero hay que exigir investigación a los demás, pues es él de lo mismo, pues lo de él es el mínimo. Y también nos plantea por qué los diputados necesitan asesores. Ok, no son capaces. El tema de los asesores es otro tema distinto a lo que estamos hablando hoy, pero por supuesto que vamos a tener un pequeño comentario. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Por favor, si no es Pepa, sí que no lo dejan hablar. Por favor, No, me deja hablar, señor Quique Godoy. Sí, que entremos Muy buenas noches para todos, un gran abrazo para todos los que nos acompañan esta noche. El caso de Muadi es un caso controversial. Es uno de esos errores del Partido Patriota en el control del Estado guatemalteco. Pedro Muadi sustituye en la presidencia del Congreso de la República a Gudy Rivera, otro de los controversiales del Partido Patriota en el control del Congreso, y va a ser reemplazado por Arístides Crespo, que se encarga de tapar todo el desastre que deja Pedro Muadi después de un año de la presidencia del Congreso de la República. Hay que recordar que Pedro Muadi es un empresario que salta a la palestra política precisamente como candidato a diputado y gana la diputación por el partido oficial, representante claro de organizaciones gremiales del sector empresarial
con una trayectoria dentro de las estructuras gremiales, pero además un elemento interesante es cómo se demuestra a través de esta gestión de Pedro Muadi que ser un empresario exitoso no garantiza ser un funcionario público efectivo. Y es Pedro Muadi el que en alguna medida rompe con esa idea. Múltiples elementos que generaron la controversia en torno a Pedro Muadi. Se le identificó que había contratado un chef para la presidencia del Congreso de la República. Mandó a acondicionar las oficinas de la presidencia con muebles en los que solo la silla presidencial costaba arriba de 20,000 quetzales, no recuerdo el dato exacto. Igualmente recordamos todos los señalamientos de las plazas fantasmas ya en su periodo de la presidencia, y luego pasa 6 meses sin ningún tipo de producción legislativa, toda vez que veníamos del año 2012 entrampados completamente con una serie de interpelaciones interpuestas por el partido líder. En un mes logran aprobar algunas leyes, y luego en el segundo semestre entra en una dinámica que lleva a romper y desnaturalizar la figura de la interpelación. Cosa que al final de ese año Pedro Muadi plantea como uno de sus grandes logros. De hecho, en su informe de su año de presidencia, él se atribuye que gracias a él se encuentra el mecanismo para desentrampar las interpelaciones que Líder había utilizado como mecanismo para la parálisis legislativa. Pedro Muadi que ya habría visiones bastante distintas, ¿verdad? Porque ya a ese punto, Juan Carlos y Quique, ya había en el debate público la percepción de que había una alianza entre PP y Líder desde el año 2013, porque ambos tácitamente mantenían entrampado el Congreso de la República. Muadi deja toda un legado de escándalos de bajo impacto, pero ante todo fue un diputado que llega a la presidencia de manera, como un golpe de suerte o un golpe de estrategia política. Mientras que se disputaban la presidencia del año 2013, figuras como el mismo Arístides Crespo, él salta de 6 posibles que eran los históricos, los tradicionales. Ninguno de los 6 de ese momento, inclusive Gudy Rivera, que buscaba la reelección, logran el consenso político, y Muadi salta de la nada en una reunión, pareciera que de una llamada de casa presidencial, y obviamente lo que tenemos hoy en día es el resultado de un diputado sin experiencia que llega por un golpe de suerte a ocupar la presidencia del Congreso de la República. Este es el resultado. Vámonos a las redes, ya somos trending topic a esta hora, 10:15 con plazas Muadi. Beatriz nos dice, la codicia no tiene parámetros para los padres de la patria, ¿quién será mañana? Estuardo, ¿cuántos asesores necesitará el candidato del FSN que no tiene brazos? Nos dice, bueno, creo que eso no tiene nada que ver en el asunto. Douglas nos dice, ¿en qué delito recaen esas personas que aceptan esas plazas fantasmas? Sí, por supuesto, hay un delito. Asociación ilícita. Pero, y más que eso, depende si ellos se volvieron también colaboradores a la hora de brindar la información de cómo se hacía la transacción, cuánto recibían en efectivo y demás, pues sus penas pueden ser reducidas. Ahorita lo vemos, Quique. Johnny nos dice que investiguen a todos los diputados y las plazas fantasmas que colocan en otras instituciones. Muadi, además de quedarse con el 90%, no pagaba ni el salario mínimo. ¿Qué nivel? Nos dice, bueno, ahí hay una cosa distinta. El empresariado estaba orgulloso de su representación. Aló, es lo que dice Víctor. Antonio, lo que hizo Muadi viola el artículo 164, inciso B, pero de unos meses para acá le soltaron la mano a la CICIG y ya dio resultados, dice Roberto. Wichis, esto no es nada nuevo. Quisiera saber cuándo la CICIG investigará a la municipalidad y sus plazas fantasmas en Empagua, etcétera. Dice Wichis, la perspectiva de la gente es todos roban, hay que buscar al menos peor, pero sí muerto de hambre, es lo que dicen. Raúl, las palabras de Rabé justificando el ocultamiento de datos de plazas y salarios son absolutamente intolerables. Alan nos dice siempre hay alguna excusa para mantener la opacidad. Creo que estamos con esos mensajes. Con Plazas Muadi, le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Quique Godoy. Don Juan Carlos Sandoval, señor don Cristian Castillo, buenas noches. Don Quique Godoy. Puede hablar cuando usted quiera. Después de los argumentos. ¿Me permite? Por favor, adelante. A ver,
Hay dos o tres cosas. La primera, la pregunta que hacían con respecto a los empleados. Estos guardias de seguridad eran empleados ya de la empresa CIS, que es la empresa de seguridad que le presta el servicio a la empresa del señor Muadí, de todos modos. Entonces, lo que ellos recibían era realmente 2.000 quetzales por encima del salario que ya recibían. Recibían un sobresueldo para prestarse a facilitar esa exacción de dinero que se hacía el Congreso de la República. O sea, la firma costaba 2.000 pesitos. Sí, porque bueno, la firma y el prestar su nombre, claro, y más lo que eso habría que pagar de impuestos sobre la renta y demás, porque se hacen las deducciones correspondientes. Entonces, estos 15 guardias ya tenían un contrato de trabajo con la empresa para la que trabajaban prestando seguridad. Eso ya era un hecho. Entonces, estos 2.000 quetzales no era su salario, era un complemento al salario que ya tenían de la empresa de seguridad que les prestaba el servicio, solo para que quedemos claros con ese tema. Entonces, no recibían solo 2.000. Era una compra de voluntad. Era un pago para poder haber hecho lo que hicieron, firmar un contrato, claro, decir que trabajaban en el Congreso con un contrato 022, lo que implicaba trabajar tiempo completo, aunque no era un contrato permanente, era un contrato de tiempo específico. Entonces, ellos ahí podrían estar cometiendo un delito, porque primero que todo hicieron una declaración jurada diciendo que trabajaban solo en el Congreso, cosa que no era cierta, que trabajaban tiempo completo para el Congreso, cosa que no era cierta. Entonces, los 15 guardias cometieron esos delitos también. Adicionalmente, ellos podrían haberse ya presentado y apoyado en la investigación a la CICIG como o colaboradores eficaces o algún tipo de testigo que permita aclarar, porque ¿cómo se llegan a enterar los de la CICIG y la FESI del mecanismo incluso de que les pagaban 2.000 quetzales? Es porque ya ellos tienen declaraciones de algunos de estos 15 guardias y no de los 15 en total. Pero la otra cosa es el tema de que cómo funciona el esquema de los asesores dentro del Congreso. Todos los diputados de oficio en principio tienen 3 personas, un ujier, un asesor y un asistente. Es lo que tienen de oficio los 158 diputados. Las comisiones tienen algunos asesores adicionales, dependiendo de la comisión, la complejidad de los temas, pueden tener asesores las comisiones. Las bancadas pueden tener asistentes administrativos y demás, como bancada, más algunos asesores para la bancada. Y algunos integrantes de junta directiva tienen asesores, en particular presidencia del Congreso normalmente, y otros de los miembros de la junta directiva tienen asesores específicos para la función que hacen como junta directiva. Lo que sucede es que además hay un montón de personal adicional administrativo de seguridad, como este que estábamos hablando, y la cantidad de personas que en principio trabajan para el Congreso es cada vez más grande, cada vez menos controlada. Pero aquí viene la última parte. Buena parte del problema ha sido que el Congreso de la República, como muchas otras instituciones del Estado, no provee la información que están obligados de acuerdo a la ley de acceso a la información pública. Los nombres de los asesores, los nombres de los empleados del Congreso, el salario que tienen, todo eso debería estar publicado en la página del Congreso de oficio. No habría necesidad de pedirla de oficio, tendría que estar publicada allí, porque esa es información básica, claro, según la ley de acceso a la información pública. Otra cosa sería proyectos o actividades diferentes a las que se tendría que pedir la información. Pero toda la información que tiene que ver con salarios y operaciones del Congreso de la República, según la Ley de Acceso a la Información Pública, debiera estar publicada en la página del Congreso sin necesidad de solicitarla. Y sin embargo, no solo no está ahí, sino que cada vez que alguien pide información, o se la niegan, o se la dan tardísimo, o se la dan incompleta, siendo el Congreso el ente que decretó la ley de acceso a la información pública. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes, ya somos el tema más comentado en Twitter a esta hora con Plazas Muadí. Juan Manuel, que devuelvan los fondos, que se les cobren intereses y que se aperture proceso a la cárcel por corrupto, así de sencillo, dice Juan Manuel. Ana, imagínese qué puede haber detrás de los diputados anclados por años en el Congreso. Corrupción sin límites, el salario pagado por los guatemaltecos ocultado por acciones de malos funcionarios, es lo que nos dice Congreso Transparente desde su cuenta. Mario, ¿cómo no nos da vergüenza como país? ¿Qué necesitamos de la CICIG para limpiar las instituciones estatales? Creo que ya es un tema que hemos abordado varias veces, el tema de CICIG. Y los vieron, y los que vinieron después, la junta directiva siguiente, claro. Y la anterior no encontró nada de eso, es lo que plantea Edgar. Entre gitanos no nos leemos las manos, dice un viejo adagio. Luis, el gobierno más corrupto de la historia de Guatemala, Sara Violeta Son. Entre diputados y funcionarios hay que investigar más y que caigan todos, dice Sara Violeta.
Pablo, el caso Muadi no es el único, pues las plazas fantasmas existen en todo el aparato estatal. Amílcar, viejo truco del Congreso y de otras instituciones públicas. Dani, si todas las investigaciones, muy bien. ¿Y el dinero dónde está y cuándo lo devuelven? Plantea Dani. Luis nos dice, ¿acaso eso no se considera delito flagrante? La ley dice que no se goza de antejuicio si el delito es así de claro. Jacqueline, señores diputados, queremos justicia, no más excusas. DCN Guatemala nos dice, Dios está trabajando, todo saldrá a luz, es lo que nos plantea. Y Luis Pedro, lo decía Chicola ayer, antejuicios a diestra y siniestra sería lo mejor para que no participen los corruptos en la elección. Y Edgar, hoy leí un tuit de Ana Lucía Mazariegos, 3,000 trabajadores más asesores por más 158 diputados. ¿Sí? La cantidad de plazas que hay en el Congreso es enorme, enorme. Y solo hacer una pregunta con respecto al procedimiento, que hemos oído mucho de antejuicios, pero la ley establece 3 mecanismos diferentes para antejuicio. Uno para presidente, vicepresidente y ministros, que eso es lo que ya hemos visto, donde lo conoce la Corte Suprema de Justicia, no le toca hacer absolutamente nada con el expediente, solo lo conoce y lo envía, en este caso, al Congreso de la República, donde hace la comisión pesquisidora y procede después el dictamen final para devolverlo al sistema judicial. Segundo caso son los diputados al Congreso de la República, viceministros y otros funcionarios de ese tipo, incluyendo candidatos presidenciales, que es el caso de Valdizón. La credencial y de Sandra Torres. Llegarían, en este caso, justamente a la Corte Suprema de Justicia, que es el caso de los diputados. Que ahí sí está la ¿Cómo sucede pesquisidora? ahí? Como sucede ahí es que la Corte Suprema de Justicia recibe el expediente, nombra un juez pesquisidor que hace las funciones de la comisión pesquisidora, evalúa si la denuncia es espuria, si la denuncia es, en todo caso, ilegítima o si la denuncia tiene una carga política. En este caso, obviamente, determinarán que hay pruebas suficientes para ver que no es una denuncia espuria. Lo devuelven a la Corte Suprema de Justicia y esta lo devuelve al tribunal donde esté el caso conociéndose para que procedan con la investigación correspondiente. Y ahí viene el tema de la flagrancia. La única excepción que hace es cuando es flagrante. En este caso no es flagrante porque esto ocurrió hace 2 años. No está ocurriendo ahora. Si ahorita lo hubieran encontrado con las manos en la masa, como dice el adagio popular, en ese caso esa es la flagrancia. En este caso no. Encontraron documentos que comprueban el acto, el delito, pero no fue flagrante el delito. De hecho, fue hace ya unos años. Es más, ahí lo que habría que ver para que fueran flagrancias, ¿cuántas plazas hay hoy? Claro. Hay hoy Sí. que pasan lo que dentro de las instituciones públicas le llaman el diezmo, Claro. que es que ese empleado público reciba su cheque e inmediatamente gire una parte a las cuentas o del partido o del funcionario que lo contrató. Y un pequeño parámetro es el que nos comparte Congreso Transparente cuando nos afirma que en los primeros 4 meses del 2015 fueron destinados 87.584.192,19 centavos al pago de trabajadores del renglón 011. Es decir, además de estas anomalías, también el pacto colectivo del Congreso de la República es uno de los más Leoninos, esa es la verdad. Del Estado. Leoninos. Hay secretarias que pueden llegar a ganar 54,000 quetzales. Hay personal de servicios, todo trabajo dignifica, que gana arriba de los 15,000 quetzales. Es decir, ese elemento también contribuye a que todas estas perversiones se den. Pero hay un tuit que me llama la atención. ¿Por qué cae un político, empresario, no experto en la política nacional, que se embolsa 900,000 quetzales cuando fue presidente? Es decir, si multiplicamos las 15 plazas por 630,000. 630,000 es lo que decían por 6 meses. 630,000 por 6 meses. La denuncia original es que estos son esas 15, pero Acción Ciudadana en un momento habla de hasta 200 plazas fantasma. Documentadas, es lo que dijo la CICIG, son estas 15. Pero hay otras 185 plazas que están denunciadas pero no documentadas. Recordemos casos, digamos, controversiales en la presidencia del Congreso de la República, 82 millones que van a parar a MDF y que al día de hoy no se han recuperado. Pero es que ese dinero sí se humo en la Bolsa de Valores, se hizo humo. Así es, pero el punto del tuit que me comparten es ese, digamos, ¿qué hay detrás de la caída de un político corrupto, si se quiere ya calificar, aunque debe pasar todavía el debido proceso, pequeño?
O sea, es un hecho de corrupción pequeña. ¿Qué más hay en el Congreso de la República y en dimensiones mucho más complicadas en la defraudación de los recursos del Congreso de la República? 1. 2, me parece que hay que hacer una aclaración, y coincido con el compañero tuitero que igualmente me escribe a mi cuenta personal, no se puede generalizar. Pero la tendencia histórica ha sido a que, como es un empresario exitoso, debemos de ponerlo al frente del Estado. Un poco esa fue la lógica de los años 90, cuando se da todo el proceso de desinstitucionalización del Estado en Guatemala. Se busca la reducción del Estado, hacer el Estado eficiente y efectivo, eficiente y eficaz, que son categorías propias de la administración privada, del empresariado, y se deja de lado la efectividad del Estado, precisamente por la lógica de llevar empresarios exitosos a la conducción del Estado. Eso no dio resultado en los años 90 y ahora nuevamente se está comprobando. Con esto no estoy para nada diciendo que sea generalizado. Hay empresarios exitosos que han hecho contribuciones interesantes al desarrollo del Estado. A ver, una generalización en ese caso, que no le estoy diciendo que lo está haciendo, pero una generalización en ese caso nos llevaría a decir, ¿sabe qué? A ver, hemos tenido empresarios, hemos tenido políticos eternos e igualmente han sido malos. Tenemos un Estado fracasado. Exacto, entonces por ahí es donde corre la idea. Vámonos a las redes, estamos con Plazas Muadi como nuestro hashtag de la noche, siendo ya el tema más comentado en Twitter a esta hora. Nos plantean, y no solo Muadi, a la mayoría de diputados deberían de investigárseles, han de tener cola que les pisen la mayoría. Siempre que se requiere la nómina del Congreso, la práctica es emitir solo rangos salariales y nombres sin cargos. Pura obscuridad es lo que nos dice Luis Soto, es el compañero Ronald Mendoza, a quien saludamos desde este espacio, reportero muy experimentado. Luis nos plantea, se disparó la venta de Pasinerva en los corrillos del Congreso de la República. Alguien quiere dormir, ¿eh? No sé ¿cuántos no estarán durmiendo? Y de Imodium también. Sí, yo no sé para qué estudié. Eso es más jodido. Me hubiera ido mejor siendo diputada, dice Andrea Domínguez. Luqui nos dice, los trabajadores del Congreso reciben aumento anual del 10% y la mayoría no trabajan. Es correcto, es parte del Pacto Colectivo de Condiciones Laborales. Leslie, tanta corrupción y la gente que se presta a formar parte de ella, todo empieza desde uno mismo. Cerremos la puerta a la corrupción, dice Leslie. Quique, con tanta gente ya en el Congreso, todas esas personas adicionales pronto no se podrán pagar. ¿Es correcto? Y no van a caber. Sí, y se aprovechó la necesidad y ahora le toca irse a la cárcel, nos dice. Por eso no llegan a cobrar. Se nota que a este lo chillaron porque es raro que no le encuentren nada a los otros. Todos tienen plazas fantasmas en el Congreso, es lo que plantea Roxana. Y Sam nos dice, ¿y esto no entra también en el delito de lavado de dinero? Ocultar el origen ilícito a través de la sirena bancario, nos dice. Del sistema bancario. Es lo que nos dice el corrector. Nos jugó una mala pasada. A ver, me preguntan un poco acerca de procedimientos. En este caso, la Corte Suprema de Justicia tiene en principio 3 días para trasladarla al órgano competente. Como son ellos mismos, esos 3 días, al conocerlo, automáticamente lo que le correspondería es que en 3 días tendrán que designar un juez pesquisidor, que puede ser una sala de apelaciones, si mal no recuerdo, o una sala de instancia, un juzgado de instancia penal. A quien se lo designe tiene la obligación de evaluar, citar a la parte, en este caso al señor Muadi, y poder tener la información que la CICIG y el Ministerio Público a través de la FESI le pueda proveer. Aquí viene la clave. Tiene hasta 60 días para poder conocer el juez pesquisidor este caso. Ya no hay posibilidades de que se inscriba. Bueno, no se ¿Como candidato? No se va a terminar inscribiendo. Ningún partido creo que lo va a aceptar. Además, ahorita. Bueno, creo sacó. Ya lo sacó, pero las asambleas ya no daría tiempo que vaya con ningún otro partido. Porque ya no hay nadie que tenga asambleas, a menos que vaya a un distrito electoral que no sea legal. Que lo pueda designar el comité ejecutivo. Que no tenga estructura formal. Sería la única forma. Pero, más que eso, en este caso, ¿y a quién va a tiene correr, 60 días de el juez pesquisidor para poder determinar qué recomienda a la Corte Suprema de Justicia. Él no puede decidir si está bien planteado una tipificación del delito o no. Solo tiene que decir si es espurio, si es político o si es ilegítimo. Si no es ninguna de esas 3, procede que se levante el antejuicio y se pueda aperturar una investigación. Cuando el juez pesquisidor le devuelve eso a la Corte Suprema de Justicia, esta lo que hace es decidir, hasta ahí vota. Antes de eso no tiene que haber votado. Hasta ahí vota si acepta la recomendación del juez pesquisidor
o no la acepta. Y en ese momento, entonces, al votar, dictamina si se le quita el antejuicio al diputado. Si en ese momento se le quita y se va al juzgado que corresponde, y el juzgado determina darle prisión preventiva, en ese momento deja de ser diputado del Congreso de la República. Antes no. Voy a las redes y aquí Sí, voy a cerrar el tema. Vamos a tener continúa. otra declaración. Vámonos. Estamos con Plazas Moadi, nuestra compañera analista de este espacio, Ana Lucía Mazariegos. ¿Qué procedimiento se lleva a cabo en el Congreso para evaluar el desenvolvimiento de los trabajadores? No hay. ¿Por qué más de 3,000? Es lo que nos plantea Ana Lucía. Sí, no hay una evaluación de desempeño. La licenciada Corinne Dake también tuitea con nosotros, analista. Urge renovar el Congreso, exigir declaración de patrimonio de diputados y fiscalizar su trabajo. Hugo, investigar en cuánto negociaron la aprobación de algunas leyes. Lo de las plazas es lo más pequeño. Otto, deberíamos, pueblo de Guatemala, solicitar un recorte de personal y sindicatos en el Congreso de la República y no hacen nada. Y Daniel, con todos los que han de faltar, van a empezar a tener 3 o 4 hashtags por programa. Vamos a ir a la pausa, quédense con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Gracias a Rosario por los deportes. Plazas Moadi es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes y vamos a escuchar otra declaración que se dio hoy. Nos dice la licenciada Reni Marian Bake: creo que le están mandando mensaje a uno de los sectores privados con estos golpes. Ya no habrán intocables en este país. Entenderán, es lo que dice la licenciada Reni Marian Bake. Gracias por el aporte. Y aún así pretendió darse baños de pureza desertando del partido oficial. Dice Gerson, bueno, desertó el partido oficial porque no entró en los listados. Felicito a la CICIG. Y hay más, y también que investiguen a la Municipalidad de Misco, nos dice Secas. Creo que este pez pequeño es para desviar la atención de lo que pasa en gobernación y otras instituciones como la SAT. Nos dice el licenciado Alejandro Balcells Conde, quien además es analista de Destino 2016. Puede, creo, expulsar a un candidato inscrito, deja de ser candidato, deja la casilla en blanco. Hemos estado discutiendo eso ahorita con Twitter con Alex. A ver, eso estaba hay viendo. una cosa de esto. A ver, él tiene razón en el sentido que ya fue proclamado por la Asamblea. Lo Ya mismo fue proclamado. lo mismo que fue Valentín Gramajo para candidato a claro. diputado, y lo mismo que fue Mirma de Coro para candidata a diputada por el PP, y lo mismo así te puedo dar una lista como de 10 que han sido proclamados. Entonces aquí tocan dos cosas. La proclamación es un primer acto. El segundo acto es que el secretario general del partido toma ese listado y lo valida. lo inscriben, o sea, juntan toda la papelería. Por ejemplo, si tiene funcionario el finiquito, la declaración jurada de La partida de nacimiento, el DPI, todo. Entonces, con todos los documentos juntos, Vamos al se registro. firma un documento para inscribir la planilla. En ese momento pueden incluso poner el nombre de la persona o pueden dejarlo en blanco y pueden ir e introducir la papelería. Lo que va a decir el registro de ciudadanos, Lo deja vacante. el Departamento de Organizaciones Políticas, es que queda en blanco esa casilla. Quien podría reclamar es el mismo Pedro Moadi. Él podría ir y recurrir en contra de esa inscripción, Si es que la cuota diciendo que lo, repartida- dejaron vacío y que no lo inscribieron. No, antes de la inscripción. Entonces él podría recurrir y decir, me está dejando arbitrariamente afuera el secretario general. Pero nadie más puede recurrir en contra de esa falla de inscripción. Porque ya solo fue el proclamado. afectado, Sí, que pues. en este caso es él. A menos que llegue Karen Fischer y haga el recurso. Estamos hablando de Plazas Moadi. Todo puede como pasar. Digo yo, pues, aquí Estamos las hablando de cosas Plazas aquí Moadi todavía como nuestro empiezan. hashtag de la noche. Pero quien habló también de las plazas y de los trabajadores del Congreso es el presidente legislativo. Escucha la declaración y ahora, por supuesto, la analizamos. Pese a que el MP y la CICIG revelaron que el expresidente del Congreso, Pedro Moadi, utilizó plazas de trabajo del legislativo para desviar fondos a sus cuentas bancarias, el presidente actual, Luis Rabé, se niega a decir las contrataciones realizadas por el organismo. Rabé se justifica aduciendo que dar los datos es peligroso por las extorsiones. Yo no voy a poner en riesgo a ningún trabajador guatemalteco para dar una información de su sueldo y que después ese trabajador guatemalteco vaya a ser extorsionado e incluso hasta pueda ser asesinado, ¿verdad? Así que entonces hay que tener cuidado. ¿Qué manda? Por eso, entonces para eso están haciendo ahí la investigación, ¿verdad? Cuando se le cuestionó sobre su justificación para no ser transparente, Rabé se contradijo y luego huyó. Pero es que nadie nos da la información y ahora usted dice que por motivos de seguridad no se Por puede dar esta motivos de información. seguridad. Pero ahí se está violentando la ley de acceso a información pública. Pues está bien, que manden. O sea, ¿estaría usted dispuesto? Pasemos ahí con el sindicato. ¿Cuánto ganan, sino cuántos empleados son?
Pues bueno, vayan a preguntar a recursos humanos. Pero esto podría decirse que por los salarios onerosos que tienen los trabajadores del Congreso no se quiere dar esta información. ¿Quién dice que no se quiere darla? No, usted no la quiere dar y no la quiere dar. Yo no la quiero dar. ¿Quién dice que no la quiero dar? No, para acá. ¿Solo cuánto personal hay? No se está pues vayan a preguntar a derechos humanos. O sea, no tienen ustedes. Pues, ¿cómo la voy a tener yo ahorita en mi mente? Pero usted es el administrador del Congreso. Yo no soy el administrador, soy el presidente. ¿Quién es el encargado de tributario personal? Pues personal, mismo. Recursos humanos. Pues, sí, cuando se pide, sí. Y en este caso, cuando usted tomó posición, sí, hicieron y dieron la información. Pero yo ahorita que me voy a acordar. ¿Cuántos contratos ha firmado usted, presidente? No lo sé. O sea, ¿y por qué lo tengo que saber? Con todo respeto al señor presidente del Congreso de la República, esos datos son públicos y usted debe entender una cosa, con todo respeto, señor presidente. El dinero con el que se le paga a esos empleados proviene del impuesto que nosotros los ciudadanos pagamos. Por lo tanto, tenemos absoluto derecho de saber a quién se le paga, cuánto se le paga y cómo se le paga. Absoluto derecho. No es una dádiva que usted nos va a dar, señor presidente. Es un derecho que nosotros, quienes tributamos, tenemos de esa información pública. Quique Godoy, parece que hay varios diputados que están prácticamente en la mira. En la mira con cariño. No, hombre. No, hombre. En la mira con cariño. No, porque, sí, porque es con cariño. Ese es otro programa. Y no es rojo, pero bueno, naranja, por ahí va, porque mira, hay muchas personas que creen que porque eran diputados, no importa de qué partido, podían hacer los negocios que se les diera la gana, pero con una cosa adicional. El señor Muadí firmaba los documentos y era responsable. En todo caso, el detrimento al patrimonio, en este caso, sí es responsabilidad de él. Pero personas como estos muchachos diputados lo hacen yendo a abusar de los ministerios donde hay recursos. Entonces, los forzan, los presionan y de alguna forma casi que obligan a los ministros, so pena de denunciarlos o de incluso ellos mismos perseguirlos si no les dan contratos y recursos que ellos puedan extraer de los ministerios. Y esos son los que deben estar tomando Imodium, tomando su té de tilo, su Pasinerva, porque se habla de entre 30 a 40 diputados más que van a ser denunciados en los próximos meses. Entonces, cuando la gente me dice, mire, pero eso está desviando la atención de lo del presidente. Mire, tenemos que aprender a caminar, correr, brincar, meter goles y mascar chicle al mismo tiempo. Porque van a haber tantos casos simultáneos que o le aprendemos a entrar a todos estos al mismo tiempo, o si no, mejor cerremos el país en lo que resolvemos un caso. Cuando resolvamos el caso, entonces le entramos no vamos a pasar 25 años en esto. Ahora aquí que hay 38, hay 38 poniendo la flor de florifundia abajo de la almohada. Pero fácil. El tema delicado acá es un poco lo que debatíamos ayer con Filip. Se está depurando la clase política por la vía judicial. Y esto tiene dos implicaciones. Una, no se quiere abrir el espacio de oportunidad para que haya una reforma electoral que permita hacer una depuración por la vía electoral. Y mantener la lógica de la vía judicial. Regresar a lo de ayer. Pero termínelo, Lick, termínelo. Pero mi estimado Quique, el problema es que vamos a depurar que 40 de más de 30,000 candidatos que van a buscar un puesto de elección popular y que un buen porcentaje de esos candidatos son un refrito de 30 años del mismo sistema democrático. Entonces, lo que se está defendiendo, lo que se está prácticamente generándole un cinturón de protección es al status quo de una clase política que se va a lograr depurar, es mucha gente, pero que se va a lograr depurar por la vía judicial, que la CICIG está haciendo un excelente trabajo en ese sentido, pero que no alcanza para poder hacer un recambio en la clase política guatemalteca, como si en alguna medida podría hacerse desde una reforma que pudiera permitir nuevos mecanismos de competencia electoral, sobre todo desde la lógica territorial. Vámonos a las redes, estamos con Plazas Muadí como nuestro hashtag de la noche. Alejandro, este tipo de diputados, muy seguro estoy de que no representan al pueblo de Guatemala ni a mí en lo personal. Jasmine nos dice, qué injusto que estos roben el dinero así, creando plazas fantasmas, mientras tantos miles de personas desempleadas. Rosario, ¿qué corona tiene para tener derecho al 10% anual
a los salarios, es lo que nos dice Rosario, pues una corona que alguien le firmó en ese pacto colectivo de condiciones laborales, que lo más... Me preguntaban si se podían denunciar algunos de los pactos colectivos. Aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Desde hace varios años se dejó de pedir un dictamen al Ministerio de Finanzas y la Dirección Técnica del Presupuesto por una decisión operativa de este gobierno. Entonces, los pactos colectivos últimos que se han firmado no tienen ese dictamen positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sabe si estaba la plata. La BTP si va a haber capacidad de pago de parte del Estado para cumplir con esos pactos colectivos. Razón suficiente, para mi gusto, para poder votar muchos de esos pactos colectivos por falta de poder generar las condiciones adecuadas de capacidad de pago del Estado. Por tanto, aunque los hayan firmado, si la BTP nunca emitió el dictamen, y si ustedes revisan, en todos los gobiernos anteriores existe dictamen del Ministerio de Finanzas acerca de la capacidad de pago del Estado. Durante este gobierno se volaron esa disposición y no existe una aprobación de esa capacidad de pago del Estado. Sigo en las redes, nos dice Diego, esto es una cortina de humo para desviar la atención del robo de los 600,000 quetzales. Hay peores, no perdamos el enfoque, es lo que nos dice Diego. Jorge Mario, la pregunta del millón es ¿quién entregó la caja tan arregladita con la información en el Congreso? ¿Quién fue el ruiseñor? Es lo que plantea Jorge. La verdad es que no importa quién lo haya hecho. No, pero sí hay una cosa, varios tuvieron que ver. A ver, unos son de los mismos trabajadores y otro fue la misma, en este caso fue Acción Ciudadana. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban yendo a pedirle información, lo que le decías hace un momento al presidente del Congreso. Eso es, de acuerdo a la ley de libre acceso a la información pública, esa información que le estaban pidiendo y los periodistas debiera estar publicada en la página de Internet por ley. No le tenemos que ir a pedir nadie, debería estar publicada en la página de Internet por ley, los sueldos, los salarios, los números de asesores, ahí deberían estar todos los 022, todos los 029, el nombre y la cantidad de dinero que gana y la fecha desde la cual está contratada. Esa información es pública de acuerdo a la ley de acceso a la información pública. Hay un elemento ahí no es una dádiva. Hay un elemento curioso ahí. En el 2012 se filtra precisamente la planilla del Congreso de la República y los altos cargos del Congreso que ganaban arriba de 50,000 quetzales generaron toda una serie de denuncias en torno a que después de haberse filtrado esa información empezaron a ser perseguidos y que tuvieron, digamos, amenazas a su seguridad personal y familiar. El tema es que la desproporción es lo que genera eso. Mientras un experto en temas que ese X y Y especializado puede ganar unos 15,000, 16,000 quetzales en un puesto público, hay puestos operativos en el Congreso de la República que rondan los 30,000 quetzales. Pero es que tiene lógica, Lick. Si usted tiene un pacto colectivo donde usted tiene 10%. el 10% anual, o sea, quiere decir que en un periodo de 10 años usted ya duplicó su salario. Y otro elemento curioso que resalta en las declaraciones o en el intento de escapatoria del presidente del Congreso, cuando él afirma, mire, yo no tengo en mente cuáles son los datos. Uno de los temas determinados... en 10 años. Un poco menos. Sí. El tema de eso es que por el presidente pasa una gran cantidad de nombramientos en el Congreso de la República. Claro. Inclusive los asesores de comisiones hacen una romería por la presidencia del Congreso de la República año con año, porque al final el presidente del Congreso concentra los nombramientos como autoridad nominadora y eso le da un poder para la negociación política, inclusive en momentos de negociación de leyes. Para cerrar, Quique. A ver, de verdad, llega un punto en el que tenemos que poder comprender que para que un modelo tan corrupto funcione, no es exclusivo de unas pocas personas. Tienen que participar demasiadas personas en un proceso de estos para que esto funcione. Por ejemplo, solo en este caso los 15 guardias tienen que haber estado anuentes a cobrar 2,000 quetzales de sobresueldo, como le queramos llamar, para que estos contratos se pudieran firmar. Tienen que haber estado de acuerdo la persona que trabajaba como asistente en la empresa de Pedro Muadi. Tiene que haber, que no es funcionaria pública. Tiene que haber estado de acuerdo los contadores que llevan la contabilidad de esa empresa, porque ellos se dan cuenta de cómo está funcionando esto. Tiene que haber estado de acuerdo la empresa de seguridad que preste el servicio, porque se dan cuenta que su gente está recibiendo un sobresueldo y lo autorizan. Tiene que darse cuenta personal de recursos humanos del Congreso. Hay abogados, hay contadores. Entonces, hay una gama enorme de personas que tienen que estar de acuerdo para que un sistema de estos funcione de corrupción. ¿Eso quiere decir?
es tiempo un poco también que volteemos a ver un poco al espejo como sociedad y volteemos a ver qué estamos permitiendo o qué estamos participando de para que un modelo de este nivel de corrupción esté así como lo estamos viendo. Y eso que no mencionamos a los demás empresarios, a los banqueros que lavan el dinero. Y hacían una pregunta última con respecto a extinción de dominio y lavado de dinero. Sí. Esos dos delitos son autónomos, o sea, la persecución penal de esos dos delitos es autónoma a que le logren comprobar estos delitos a Pedro Muadi. Por ejemplo, el de lavado de dinero es natural. La empresa está recibiendo dinero que estoy seguro no declaró fiscalmente, por tanto hay defraudación tributaria y una serie de otros delitos en la empresa. Pero además, el hecho de haber ingresado el dinero sin que tuviera respaldo en la empresa, eso ya es lavado de dinero per se de la empresa. Y él era el representante legal de la empresa, por lo tanto responsable del lavado de dinero. Pero además, la extinción de dominio procede automáticamente porque independientemente que se logre llegar a sentencia en estos casos o no, la extinción de dominio, ya lo vimos en el caso de la ex vicepresidenta, es autónoma y puede llevarse a cabo independientemente del caso penal que sea en ese caso abierto. Vámonos ahora al resumen.